llamadas protones y otras sin carga llamadas neutrones, y alrededor del núcleo se encuentra girando en distintos niveles de energía los electrones con carga negativa. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los llamados electrones de valencia. Valencia significa poder o capacidad de combinación de un elemento. Estos electrones son los que participan en la unión entre átomos y explican su capacidad de combinación, ya que presentan facilidad para formar enlaces. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas que puedo encontrar en química? Para empezar, ¿qué es una fórmula química? Bueno, se trata de una representación a través de símbolos de los elementos que forman parte de algún compuesto. En esta fórmula también voy a encontrar subíndices que me van a indicar las cantidades o proporciones en las que se encuentran cada uno de estos elementos químicos. Puedo encontrar una fórmula molecular o condensada, que en este caso es muy general, me va a decir la cantidad de átomos que forman parte del compuesto. En este caso les puse el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esa es la única información que me da. Tenemos otra fórmula que es la desarrollada, que en este caso ya puedo ver los enlaces. Se llama desarrollada porque veo absolutamente todos los enlaces que hay en dicha sustancia, que en este caso al ser un alcano tenemos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Si revisamos la fórmula molecular, veremos que en este caso tenemos los 2 átomos de carbono que aquí me mencionan y también los 6 átomos de hidrógeno que vienen en esta fórmula condensada. Ahora, la semidesarrollada. Esta va a ser una abreviada de la desarrollada. Para cada átomo de carbono voy a anotar cuántos hidrógenos tengo. Primer carbono tiene 1, 2, 3, que es el que aparece aquí, CH3. Luego guión, el siguiente carbono tiene 1, 2, también 3 carbonos. Por eso vuelve a aparecer CH3. Finalmente tenemos también la taquigráfica o esquemática, que es a través de líneas. Aquí, la forma que les va a aparecer es esa diagonal. Esa es la fórmula taquigráfica para el etano. Aquí abajo les puse, pues que cada extremo representa un carbono, pero aquí nos ahorramos poner tanto hidrógenos como carbonos, ¿ok? Bueno, espero que te sea útil toda esta información, que en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, de que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena. Y tras un proceso industrial, podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones,
no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen dos maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre, y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería, y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora, la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Eso también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se le conoce como semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando la dopamos con huecos, se le llama semiconductor extrínseco tipo P. Actividad, ya que esta nos ayuda a predecir si un enlace es iónico o covalente. La electronegatividad se define como la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace químico. Como vemos en las siguientes sustancias, el hidrógeno y el fluoruro de potasio, estos tienen un tipo de enlace diferente. El hidrógeno como molécula tiene un enlace covalente, donde vemos los electrones que están mayor parte en el centro del enlace, mientras que para el fluoruro de potasio los electrones se encuentran desplazados la mayor parte del tiempo del lado del flúor. Este último enlace nos indica que hay un desplazamiento de la densidad electrónica del lado del flúor. Si nosotros conocemos la electronegatividad de los elementos en un enlace químico, podemos saber qué tipo de enlace formará, ya sea un enlace covalente o iónico. Los átomos con mayor electronegatividad serán capaces de retener por más tiempo los electrones, y por ende, en los átomos con menor electronegatividad, los electrones difícilmente se pueden posicionar ahí. En la siguiente tabla podemos ver la electronegatividad de los elementos químicos, donde vemos que su valor aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si recordamos el video de afinidad electrónica y energía de ionización, la tendencia de estos es igual a la de la electronegatividad, ya que las tres propiedades tienen una relación. En la afinidad electrónica se habla sobre la capacidad que tienen los átomos a aceptar electrones, y la energía de ionización nos dice la energía que se debe de aplicar para retirar un electrón de un átomo. Pongamos como ejemplo el flúor, que tiene una de las afinidades electrónicas más altas, ya que entre más negativo sea el valor, más fácilmente se pueden aceptar electrones. Y la energía de ionización también es alta, ya que se tendría que aplicar mucha energía para poder perder un electrón. Estas dos propiedades previas le dan la capacidad de que cuando el flúor forma un enlace, el par de electrones quiere estar más de su lado. Claro que hablamos de que el flúor formaría un enlace con un átomo con poca electronegatividad,